que busca prevenir el acoso escolar en este regreso a clases. Y la verdad es que yo agradezco que nos acompañen en este primer día de la campaña y ojalá que siga, ¿no? Y que se insista y que padres e hijos, ¿no?, tomen conciencia, nos ayuden también a visibilizar esta dramática social, ¿no? Decía, yo agradezco que estén aquí los ministros de Cultura y Educación, ¿no?, Leslie Urteaga y Oscar Becerra. Bienvenidos, gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Conscientes además de esta problemática, ¿no?, que es terrible e insisto, ¿no?, esta campaña tiene por objetivo concientizar a los adultos responsables, son las personas supuestamente maduras, ¿no?, sobre esta importancia de tomar el acoso escolar en serio, ¿no? Hay que aprender también a reconocer las señales, intervenir a tiempo, no es juego, ¿no? Busca visibilizar justamente que las agresiones que sufren muchos escolares son minimizadas o a veces consideradas como juegos, travesuras o actos pues inocentes, ¿no?, propios de niños. Por lo tanto, no se le presta la atención debida ni se ejecuta ningún plan de acción para detenerlo. Ministra, efectivamente, ¿no?, a veces decimos, no, pero cuando yo era chico esto era normal, ahora solamente se le ha puesto pues una etiqueta, se le ha puesto un nombre, ¿no? Sí, Nicolás, estamos aquí, los ministros de Educación y Cultura, porque nos estamos sumando a esta campaña tan necesaria que el IRTP ha puesto en marcha. No es juego. Es cierto, a veces lo minimizamos, a veces desde la casa también decimos, no, eso es normal, no te preocupes, o no nos damos cuenta que nuestros hijos están de pronto retraídos, no están conversando mucho, están siempre en el celular, uno les pregunta cómo les fue, no quieren conversar mucho. Creo que, como has dicho, pues los adultos somos los responsables en ver y evitar ese tipo de problemática que tanto daño hace en la juventud, en la niñez. Y aquí felicitar al IRTP, esta es una campaña netamente del IRTP, no es juego. También invitar a otros medios de comunicación a sumarse a la campaña, claro, porque nos necesitan los niños, nuestros jóvenes, y pues aquí trabajando de la mano con el ministro de Educación en este caso, ¿no? Ministro, yo cuando llamo la atención de los padres es porque también vivimos en un mundo, ¿no?, donde ya no nos detenemos a pensar sobre lo que pasa en el día a día, sobre lo que pasa en nuestras familias. Ya no nos comunicamos. Y ese es el principal problema, porque probablemente padres y madres no saben lo que les pasa a sus hijos. Bueno, hay un tema muy grave, Nicolás, y quiero felicitar a IRTP, porque además la frase de esta campaña es crucial. No es juego, ni es inocente. Y te digo, yo creo que cuando los niños llegan al nido, ya puede ser tarde. Porque hoy día, en cierta medida, padres y madres han renunciado al rol que les toca como los que tienen que poner límites. Tú te acercas, y me ha pasado, a un niñito de 1 año o 2 años, y porque está de humor ese día, te golpea con lo que tiene en la mano. Y lo que recibe es una sonrisa de sus padres. Ay, pobrecito, así es, no, mi amor. Eso no puede ser, porque crecen normalizando la violencia en una sociedad, además, en la que actores importantísimos viven de eso. Las redes sociales viven de polarizar a la sociedad y de generar violencia. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que no es juego, de que en nuestra cultura actores importantísimos como son los padres han renunciado o están renunciando a su rol de poner límites. Y entonces los niños llegan a la escuela con esa carga de violencia y de puedo hacer lo que me dé la gana. Y si el profesor o profesora quiere empezar a poner límites, tiene a los padres para quejarse. ¿Por qué le dicen esto a mi hijo? Y entonces los niños crecen en una sociedad en la que puedo hacer lo que me dé la gana, por un lado, o no puedo quejarme cuando algo me molesta o me daña. Eso es lo que tenemos que desterrar, y esa creo que es la clave de esta campaña a la que debemos sumarnos todos los peruanos, pero que debe ir desde la cuna. No es juego, no es inocente, no está bien que un niño golpee a otro niño o adulto. Tiene que recibir una llamada de atención, un límite. ¿En qué momento, ministra, considera usted que ha cambiado esto? O sea, ¿cuándo se ha detonado? Porque, a ver, mi generación fue educada de una manera distinta. Y hoy que mi generación son padres y madres, no aplican esa educación. ¿En qué momento cambió el mundo?
Pues creo que el tema también de la globalización, la informática, además muchas madres ahora trabajamos, ya no es como antes, que la mamá siempre estaba de pronto al costado mientras uno hacía las tareas o había alguien supervisando. De pronto tenemos a alguien en casa que nos ayuda, pero no necesariamente está supervisando a los chicos. El hecho de tener otro tipo de actividades, pues a veces uno le da el celular al niño y se distrae en otras cosas y está ahí metida la niña o el niño. Y muchos de estos juegos también son violentos. El contenido ¿no? es El contenido es muy violento y eso llama mucho la atención a los niños, las explosiones, la forma como se presentan estos juegos, ¿no? Entonces, creo que hay que darnos cuenta, como tú dices, hay que pensar un ratito y decir qué estamos haciendo por nuestra niñez, qué estamos haciendo por nuestra juventud. Padres, docentes, por supuesto, el entorno, a veces también la comunidad misma, ¿no? Nuestros vecinos son referentes para poder ejemplificar, en todo caso, cómo es que se presenta la violencia. El bullying, ya sabemos, puede ser verbal, físico, psicológico, y los chicos a veces también somos crueles cuando somos niños, cuando vamos creciendo. Y eso hay que tenerlo a la vista. El docente, el maestro que está en la clase tiene que estar atento. Esa situación, ¿no? Ahora, tengo la impresión de que antes era más, estábamos más en el barrio, había una cultura de diversión más sana, distinta, o había más deporte, o habían los parques. Hoy en día los alcaldes, paréntesis, ni siquiera nos dejan a los niños que jueguen en los parques porque no está permitido pisar el césped, una cosa inconcebible. Entonces, esto ha cambiado, ¿no? Los valores, ¿no? Y están cerrados en cuartos, en computadoras o en las redes sociales y este contenido terrible para sus mentes, ¿no? Exacto, y por eso creo que es bien importante que todos nos demos cuenta, a ver, un ratito, paremos, ¿qué estamos haciendo por nuestra niñez? ¿Qué estamos haciendo por nuestra juventud? Una campaña de valores también podría ser interesante a raíz de todo este tema del bullying, que no es solamente en nuestro país, es a nivel internacional. Y pues saber que estos espacios públicos son importantísimos para desarrollar justamente esa tolerancia, el respeto, la solidaridad que tanto nos hace falta y que vemos ahora que no hay posibilidades quizás de darles el ejemplo, ¿no? Y si bien es cierto, usted, ministro Becerra, usted recalca que el problema comienza en el núcleo, ¿no? Está claro. Así es. Pero también hay una gran responsabilidad de los maestros, ¿no? Definitivamente. Yo veo una situación en la cual en el colegio ya no existe tampoco esta autoridad, ya no existe este referente, que era el tutor, ya no existe tampoco el civismo, que era algo que había antes, podíamos conversar sobre esto, ¿no? Algunos cursos que ahora ya ni siquiera hay más recreo, ya no hay más deporte, en fin. Lo único que hay es conocimientos, clases, aprendizaje. Ahora vemos que comienzan las clases en los particulares, ya ahorita se mueren de calor, están estresados, los padres ya no tienen más posibilidades económicas, es decir, ya todo está que el niño tiene que estar aprendiendo y no se digamos, explota su inocencia, su lado de pequeño, ¿no? Yo diría más, el niño tiene que estar fingiendo que aprende. Claro. Porque solo se aprende aquello que te cambia. Entonces, si algo que pretenden que aprendas no te cambia, no lo has aprendido. Y eso nos pasa a todos, y ese es el gran fracaso de la educación formal actual, claro, que la pandemia ha desenmascarado. O sea, no es que han aprendido menos, es que se ha desenmascarado el hecho de que no aprendían. Porque si tú, en lugar de tomar la prueba de aprendizaje, la tomas en una fecha, la tomas 3 años después, te aseguro que están peor que post-pandemia. Porque ya se olvidaron de todo, claro, porque no aprendieron realmente. Y lo que hay es una cultura de falta de respeto. El respeto no existe. Yo recuerdo, y me ha sorprendido el otro día, que fui a buscar ahí en este mercado de libros viejos de Amazonas, porque como estamos tratando de introducir nuevamente el civismo en la educación, porque se eliminó como contenido la educación cívica, estaba buscando el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Carreño. De Carreño. Cuando yo era niño, los domingos leíamos el manual de Carreño en mi casa, con mi papá y mi mamá. Las noches eran para que mi mamá nos recite poesías y los domingos eran para leer el libro de Carreño. Bueno, encontré uno del año 1987. No se actualizó tampoco. Yo tenía 25 años y ya tenía 2 hijos en ese entonces. ¿No? No se actualiza, claro, uno lo lee y parece pues prehistórico. Claro, imagino. Pero hay cosas que vale la pena
aprender. Rescatar. Pero los Claro. valores y principios no tienen... Claro, no tienen no tienen- Exacto, tienen- la manera de tienen vigencia, mejor respetar puede haber cambiado. dicho. Claro. ¿No? Hoy día no se considera una falta de respeto sentarse a la mesa del desayuno en pijamas, por ejemplo, ¿no? Carreño dice pues, que eso es imperdonable. En eso puede cambiar la cultura, pero hay cosas que son faltas de respeto y que no transmitimos. Entonces, claro, el rol del maestro es fundamental, pero es como un entrenador de un equipo al que los dejan emborracharse cuando salen en el fin de semana. ¿Qué van a hacer? No hay liderazgo, no es un referente, por eso insisto en el tema del tutor, porque antes el tutor Es que el líder, ese debería ser la el tutor. definición de líder es alguien a quien seguirías a un lugar donde no irías solo. Ese es el rol que deben tener maestros y tutores. Pero el área de tutoría ha sido eliminada. Claro. Antes había una dirección de tutoría en el Ministerio de Educación. Ahora tenemos decenas de direcciones que yo mismo no sé para qué sirven, porque repiten tareas. Imagínese, si usted es el ministro no lo sabe. Imagínate. No sé, he llegado a un ministerio que tiene un árbol, que el árbol de la quina de nuestro escudo se queda chiquito con la cantidad de ramas que Imagino. tiene, y la dirección de tutoría ya no existe. Cuando deberían tener más bien psicólogos, por ejemplo. Exactamente. Que no los encontramos. Que es Con un la deseo justa de la levantan una presidenta. piedra y por ahí. Es un deseo de la presidenta. Ella sueña con que en cada colegio haya un psicólogo y haya un odontólogo. Odontólogo. Cosas importantes. Y la ministra de Salud añade, hay que también medirles la vista. Eso no se necesita un oculista un oftalmólogo por cada colegio, pero con 2 veces al año. Claro, bueno ellos fuera. están enfocados en la educación, obviamente, ¿no? Pero nuevamente, antes pues teníamos desde diciembre hasta abril, porque también las vacaciones son importantes para los pequeños. Ese es un Hay que desestresarse y hay que hacer actividades distintas a las curriculares, extracurriculares, como decías hace un rato, deporte, arte, danza, música, espacios donde ellos puedan también desarrollar sus habilidades, digamos, blandas, ¿no? Y también esos espacios, por supuesto, que nuestra cultura y nuestras expresiones en general nos ayudan a respetarnos, a tolerarnos, a tomar esa responsabilidad de ser uno frente al otro totalmente respetuoso y conocer además de dónde venimos, cómo somos, por qué somos distintos, ¿no? La diversidad cultural en nuestro país es inmensa, por eso es que esta campaña también está en quechua, aymara y ayáninca. Van a tener spots en radio, vamos a estar todo el mes, entiendo, en IP, pero por supuesto estos espacios son distintos y el Sin espacio duda. al aire libre es básico. Tú decías hace un rato, nuestra generación ha crecido también jugando a la pelota, jugando vóley. Porque el deporte y el arte te generan disciplina, Exacto. que es son lo parte que no de la tenemos. educación. Mira, La formación. esto va a sonar extraño, pero el año escolar debería durar 12 meses. Pero eso no significa que tengamos que encerrar a los niños en un aula A leer y aprender. durante 10 de esos meses. Yo diría, el año escolar debe durar 12 meses, pero 4 meses deberían ser al aire libre. Claro. O sea, lo que llamamos las vacaciones es un tiempo en que los niños aprenden. Y socializan. Yo recuerdo la Municipalidad de Lima tenía, y ya se nota lo viejo que soy, un programa de visitas a museos durante el verano. Y mi papá nos mandaba, a mi hermano y a mí, todos los días, era cada día un museo con un guía. Y nos pasábamos la mañana fascinados con los animales disecados del Museo de Historia Natural, con el cuadro que te perseguía con la mirada en el Museo de Arte, con el Museo Nacional de Historia y las momias. Era una maravilla. Esas cosas no las he olvidado. Muchas de las cosas que me enseñaron en el salón de clase, no me acuerdo. Están como fuera de tú no te clase, ¿no? acuerdas. Están fuera de clase. ¿Por qué tenemos...? Y la única razón, en mi opinión, que no soy muy generoso a veces con mis opiniones, por la que tienen que empezar el 1 de marzo los colegios privados, es porque si no los padres no quieren pagar la pensión de marzo. Claro. Y el tema es que las planillas funcionan 12 meses al año. Es Entonces, verdad. ¿por qué no fijan una pensión anual y se divide entre el número de meses que los padres quieran y los niños asisten cuando es bueno para su salud, Así no es. solo física, sino mental? Tal cual. Bueno,
A propósito de eso, de salud, vamos con las estadísticas, por favor, ministros, acompáñennos para revisar esto que es terrible, ¿no? De hecho, el bullying se produce en diferentes entornos, sin embargo, los centros escolares, ¿no? Los constituyen un importante escenario para su desarrollo. Ahí está, según datos de CICB, plataforma operada por el Ministerio de Educación. Tan solo en el 2002, en nuestro país, reportó que 874 escolares denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas en la escuela, poniendo en riesgo su desarrollo físico y mental, ¿no? A ver, casos de bullying, ya esta es una estadística más larga del 2013. Fíjense cómo ha ido incrementando, ¿no? Entre acoso, aislamiento, ciberacoso, lesiones, intimidación, sin lesiones verbal, vamos a hablar de 2.484. Y obviamente aquí pues hay un subregistro, ¿no? Claro. Definitivamente hay un subregistro, ¿no? Vamos al siguiente cuadro, que también nos muestra con las lesiones físicas, ¿no? Claro, lo que ha bajado, lo que vemos, esta transición en el 2019 y 2022 de la pandemia, ¿no? Claro. Porque después de 237 en el 2019, fíjense cómo va creciendo. Yo sí estoy de acuerdo con el ministro Becerra en que mucho tiene que ver las nuevas tecnologías y también, ¿no?, el acceso desmedido, ¿no?, irracional en las redes sociales y sin supervisión, ¿no? Y en el 2022 estamos hablando de, y esta es la fuente de CICB, el Ministerio de Educación, lesiones físicas, 308. Ya aquí hemos tenido que dar cuenta incluso de casos de suicidio, ¿no? Es terrible, ¿no? ¿Cuáles son, y comentamos con los ministros, las señales de advertencia para ver? Siempre nos dicen que no hay una escuela de padres, ¿no? Bueno, por lo menos tengamos la voluntad de aprender, o por lo menos la intención de estar con nuestros hijos, preocuparnos por ellos, ¿no? Si realmente nos preocupan, bueno, estas son señales de advertencia clarísimas, porque además cambian el comportamiento y las conductas de los pequeños, ¿no? Por ejemplo, si evita hablar del colegio, o sea, un niño feliz es un niño que cuenta cada una de las cosas que les pasan. Llega y te cuenta, ¿no? y te llega dice, emocionado y te cuenta, ¿no? Definitivamente, ¿no? Muestra lo que ha hecho. Muestra lo que ha hecho, de pronto si es, se ilusiona de pronto de niño con una niña o viceversa, o con algo que aprendió, ¿no? Lo repite, lo quiere volver a hacer en la Lo casa. quiere volver a hacer, o quiere ante los padres, ¿no?, de familia, ¿no?, mostrarse como el mejor. Claro. ¿No? Y por ejemplo, esto lo que deriva en cambios repentinos en el estado de ánimo, ¿no? Un niño per se es feliz, porque si no es feliz, ¿hay problemas en el colegio o hay problemas en la casa? Sí, y eso también es importante. O sea, los maestros tienen que estar atentos a los cambios súbitos en comportamiento de los niños, porque pueden estar sufriendo en la casa. Recordemos que un buen porcentaje de los casos de acoso sexual suceden en el entorno íntimo de la familia, en todas las clases sociales. Sin duda, sin duda. Y claro, después veíamos las bajas calificaciones, también es una problemática. Ahí sí puede haber, ministra, de pronto problemas de aprendizaje y eso. Pero si se conversa con el niño o la niña, con tu hijo o tu hija, y te manifiesta que, bueno, no sé, me distraigo o no, claro, me entra, claro, ¿no?, para ser coloquial, digamos, ya uno sabe que no hay mayor problema, ¿no? Y hay que también revisar, porque de pronto hay señales de eso te iba a decir, físicas, hay que estar ahí con ellos, cerca, revisar las tareas. Claro, todos tenemos diferentes formas de aprender, unos un poco más rápido, otros un poco más lento, a algunos nos gusta un tipo de curso, otros no, pero hay que estar cerca desde la casa, también desde la misma clase. Los niños, creo, los jóvenes, las niñas, demostramos de alguna forma nuestro malestar. O nos metemos a nuestro cuarto, no queremos saber nada con nadie, que era otra de las fórmulas que veíamos. Correcto. En el aislamiento, ¿no? Y la excusa para no ir, ¿no? No quiero ir al colegio, me buscan mis amigas del barrio, tampoco quiero ir. Entonces es raro, de pronto ahí los padres tenemos que estar bien alertas en qué ha pasado, hacer un recuento de la semana, incluso del mes. ¿Qué ha pasado que nuestra hija, nuestro hijo no quiere salir? Si antes jugaba normalmente con sus amigas, ahora ya no.
algo está pasando ahí y también es básico que nosotros como padres llamemos a los docentes, ¿no? Si no me llama el docente, entonces yo toco la puerta del salón. No hay quiero comunicación, a veces, ministro, solamente mediante un cuaderno. El cuaderno. O sea, nos comunicamos, hemos descendido, digamos, hemos vuelto a la prehistoria en todo caso. Hay padres que autorizan a sus hijos a firmar la hoja También. de anotaciones O sea, del ya no colegio. hay cero O sea, ya contacto cero. con los tutores o maestros. Bueno, vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Qué hacemos, digamos, para abordar esta problemática y estar más atentos? En todo caso, pues denunciar, ¿no? Comunicarnos con las autoridades. El reporte, a ver, canales de denuncia ante caso de bullying, reporte Indecopi, SAC reclamo@indecopi.gov.pe o por las líneas 224-7777 en Lima, 0804 4040 en provincias. Como le decía el ministro Becerra, bueno, lo principal es comunicarse directamente con los centros educativos y aquí es fundamental, la plataforma cicb.pe, ¿no? www.cicb.pe o a la línea gratuita 0880-76888. Les voy a hacer una pregunta difícil, ¿no? Porque aquí hablamos de la víctima. ¿Y qué pasa con el victimario? Porque está claro que no hay hoy en día las políticas públicas de salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si nuestro hijo, nuestra hija es la que comete el acoso? Claro, ahí también hay un reto para nosotros como padres, para poder identificar, como decía el ministro de Educación, ¿no? Desde niños ya empiezan con el tema de violencia. Creo que también es un tema, digamos, de reacción. A veces uno se acerca, a mí me pasa mucho por los lentes, ¿no? Los Claro. niños me quieren sacar los lentes, pero no es que realmente me quieran agredir. Entonces hay que enseñarles con firmeza, digamos, no necesariamente tan amorosos, a veces somos los padres, exageramos, pero con firmeza decir que está mal, pues Claro. violentar, agredir ni a la mamá, ni al papá, ni a otros niños. Ese es un reto desde chiquititos, creo que ahí en la casa es bien importante, pero también a nivel de los nidos, del primer momento en que los niños se encuentran con sus pares, ¿no? Y ahí los profesores son indispensables para poder revisar y ver qué niño tiende a tener esta actitud y cómo trabajar con ellos desde pequeñitos. Porque si una vez que los dejamos, ya empezamos a tener en la misma en primaria, secundaria, otro tipo de actitudes que ahora pues tenemos estos resultados, ¿no? La pandemia creo que ha sido también un factor esencial para que los chicos regresen un poco más con más energía, Sin duda. ya sea para hacer o no hacer, ¿no? Tanto de la agresión o del agredido, del agresor o del agredido. Ahora, los padres, imagino, ya conocen a sus hijos, ¿no? Que tú eres el fortachón, tú eres el más fuerte. A veces promovemos esas conductas. ¿Qué ¿no? te haces como colegio si llamas al padre de un niño agresor y resulta que el padre es peor que el niño? ¿no? Sucede. Porque o se ha estacionado mal o ha gritado al policía en la puerta porque le dijo que no podía estacionar ahí. Y eso es lo que ven todos los días. Y esos son los ejemplos que les damos nosotros a nuestros propios hijos. Exactamente. Y no tiene, o sea, el no es una palabra valiosa cuando se usa bien. La última de mis nietas, tengo 9, es una niña feliz, tiene 1 año y 1 mes. Y como es de suponer, le encanta arranchar los anteojos a los adultos y tirarlos, ¿no? Pero cada vez que lo hace o intenta hacerlo, el papá, la mamá o cualquiera le dice, eso no se hace. Hay que poner un alto. Eso no se Hay hace. que poner los Lo va a límites. seguir haciendo porque es bebita. No es juego. Pero va a ir a... No es juego, exactamente. Y no remueven los adornos en la casa. Pero, y te arriesgas a que algunos se rompan. Entonces no pongas algo demasiado valioso, pero que aprendan que no es una palabra que existe en el vocabulario por respeto, la cultura de respeto al otro. Eso es de papá, eso es de mamá, eso es del abuelo, sobre todo ahora que muchos padres trabajan en la casa. Imagínate pues que te vacían el vaso en la computadora, ¿no? Entonces, que aprendan, sin ser infelices, que hay veces que te tienen que decir que no, porque si no existe esa cultura del no cuando tienes meses y quieres decir que no cuando tienen 16 años y quieren ir a dormir con el enamorado y emborracharse, ya es muy tarde. Ya es demasiado tarde. Ya no hay la cultura, o cuando quieren agredir a un compañero de clase, cuando se ponen de acuerdo 20 chicos para
masacrarlo verbalmente en las redes sociales o físicamente, como acabamos de ver a este chico que estaba jugando carnavales y lo han acuchillado. Es muy tarde si no empezaste cuando tenían meses. Bueno, y nuevamente considerar revisar lo que son los valores, los principios, ¿no? En el día a día, nuevamente, nos olvidamos, ¿no?, de lo que pasa. Hay que enseñar habilidades sociales, pero también hay que fomentar la empatía, ¿no? Hay que supervisar el comportamiento de los pequeños, hay que ser ejemplo. Y si no podemos o no encontramos las formas o no lo desciframos, hay que buscar ayuda profesional, porque también hasta eso tenemos miedo, ¿no? Exactamente. Y hay mucho, Perdón. Esa es una cruzada en la que estamos y fíjate qué coincidencia. Así es. Todos los ministros, no solo cuestión de cultura y educación, es cuestión de todo el país debería estar involucrado en esta cruzada para que retorne el civismo a nuestra cultura, no el curso de educación cívica al colegio. El civismo en nuestra cultura nacional. Y ahí lo que iba a completar es lo que decías, el respeto, ¿no? Saber que donde termina mi derecho empieza el del otro. Y poder entendernos de la mejor manera, también desde la diferencia, ¿no? Somos respetuosos, creo, en que todos pensamos distinto, pero pues hacia eso pensamos, hacia eso queremos llegar a un país que tenga civismo, que ame su patria, que ame al prójimo, que respete al prójimo, que dialogue y que no vaya a resolver las cosas solamente con la violencia. Educación cívica. Nada más, gracias. Nos vamos con Gracias, esa idea, con Nicolás. esa reflexión. Gracias por haber venido. Felicidades por la campaña. Muchas gracias. Gracias a la ministra de Cultura y al ministro de Educación por estar con nosotros. Esto es solamente el inicio, ¿no?, de No es Juego, que es esta campaña del IRTP para tomar el acoso escolar en serio. Pausa. Al volver, el Parque de la Amistad.